latinoamericana como vos en la UCI. Felicitaciones por esto también. Básicamente, para hacer un recorrido así rápido, el tema de la perspectiva sociológica jurídica para abordar los temas de infancia, digamos, una aproximación o un estudio profundizado lo hice con mi tesis de doctorado, que se titula La calidad de vida en el Instituto de la Adopción, perspectiva sociojurídica. Esa tesis la escribí en el año 2007, ya pasaron unos cuantos años, y básicamente lo que hice en ese momento es hacer un diseño metodológico donde prevalecía la técnica de la entrevista, es decir, a, acercarme a conocer los principales actores de un tema como la adopción, escuchar sus miradas, sus opiniones en torno a distintos temas. Pero un tema que ya me resultaba, digamos, inquietante para ese entonces era la noción de interés superior del niño. Entonces, la sociología jurídica lo que me daba era esta herramienta de la entrevista para ir construyendo con los actores una noción que no aparecía definida en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es decir, aparece referida, como todos sabemos quienes nos dedicamos a la niñez y a la adolescencia, y bueno, y siempre ha intrigado a todos quienes han tenido que ocuparse de aplicar, de interpretar esta noción, digamos, su significado y demás. Para ese entonces, digamos, si bien como les decía en el 2007 yo defendí la tesis, el cierre de la tesis con el trabajo de campo se produjo finalizando el año 2005, que es cuando se aprueba la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, que todo este análisis quedó por fuera de lo que fue la tesis. Por lo tanto, en ese momento no teníamos ya la definición con la que contamos en la actualidad, referida en el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero yo creo, hace poco actualicé algunos conocimientos en torno a esta noción, que muchas cuestiones desde entonces no han cambiado respecto al uso y al significado de esta noción. ¿A qué me refiero? Que si bien en esos inicios yo tenía curiosidad por saber qué entendían los jueces, los asesores, los defensores, los adoptantes, los psicólogos que formaban parte de los equipos de adopción en relación a esta noción interés superior del niño, lo que surgía era que el interés superior del niño había que analizarlo en cada caso en concreto, que el interés superior del niño era una noción, era un interés que prevalecía sobre el interés de los adultos, y una tercera definición o significado era que el interés superior del niño tiene que ver con la máxima satisfacción de los derechos. Esto al día de hoy se sigue verificando si uno hace análisis de jurisprudencia o si uno hace entrevistas con profesionales como, reitero, jueces, abogados, defensores. ¿Sí? Entonces, esto me parece en la trayectoria algo importante de describirles. Después, con el tiempo, lo que fui fortaleciendo tal vez fueron los marcos teóricos desde los cuales analizar, es decir, la perspectiva sociológica jurídica, ya no solamente teniendo en consideración que la sociología jurídica trabaja especialmente con la entrevista, y esto voy a hacer un paréntesis porque hay una concepción positivista de la sociología, así como hay una concepción positivista del derecho, en el sentido de que hay herramientas propias para cada disciplina. Entonces, una concepción positivista dice, bueno, pero si usted está diciendo que hace un abordaje sociológico jurídico, le está faltando el uso de la técnica de la encuesta, por ejemplo. Faltan datos cuantitativos. Entonces, bueno,
Estas fueron discusiones que se presentaron incluso al momento de defender la tesis, que tuve que decir que no necesariamente una perspectiva sociojurídica tenía que ver con incluir una técnica de la encuesta, sino con marcos conceptuales, con conceptos como expectativas, roles, funciones propios de la disciplina, además de las técnicas. Les decía que con el tiempo lo que fuimos haciendo, además de fortalecer todo el trabajo de campo y las técnicas, fue fortalecer también nuestro marco teórico, entonces ir descubriendo autores referentes en el campo de la sociología jurídica, y en este sentido para mí es muy valioso el trabajo que hace un profesor italiano que se conoce con el nombre de Vincenzo Ferrari, que ha formado parte, ha sido presidente del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, además de decano de la Universidad de Milán, digamos, una persona muy activa en el campo de la sociología jurídica. Ha escrito no muchos libros, pero uno de ellos que tiene las nociones elementales de sociología jurídica se llama Derecho y Sociedad, y otro, Las funciones del derecho. Esto es muy importante, ver qué función cumple el derecho, qué función cumple la ley en determinados ámbitos. Es decir, ahí yo agregaría entonces que el marco jurídico se va a ver fortalecido por esto, y por nociones como qué significa para un sociólogo del derecho, o qué es el derecho para un sociólogo del derecho. Y ahí incorporamos la noción de que el derecho es una modalidad de la acción social que define y transforma los comportamientos sociales, y en esta definición y transformación de comportamientos intervienen distintos actores, entre ellos el Estado, diferenciando claramente lo que son los organismos administrativos, y a propósito de esto, la Ley de Protección Integral lo que viene a diferenciar son los roles y funciones que tienen que cumplir a partir de su entrada en vigencia los jueces y los organismos de protección de la infancia, ¿no? Es decir, hay un traspaso de funciones al órgano administrativo, y desde este ámbito, desde estas estructuras, se empiezan a definir y transformar los comportamientos, es decir, de qué manera proceder, cómo dar intervención, quién escucha, quién no escucha, los equipos interdisciplinarios, es decir, hay un deber ser para la gente que cambia, hay una interacción que cambia, ya no tengo que interactuar en primer lugar con el juez, tengo que primero ir a una defensoría, a una secretaría zonal, ¿no? Esto quiere decir un poco ver el derecho como una modalidad de la acción social. Esta definición incorpora una noción clásica de la sociología del derecho, que desarrolló muy bien un clásico de la sociología, que es Max Weber. Vamos, el término sociología se lo reconoce como creador a Comte, quien también es considerado como un positivista, bueno, en un contexto determinado. En cambio, Weber trasciende por esa noción de la acción social, digamos, donde él lo que entiende que no tenemos que tratar de descubrir las leyes del comportamiento humano, sino más bien de describir las acciones que transcurren en algún determinado ámbito con un sentido, y ese sentido se lo da a la persona que dirige la acción hacia otro. Bueno, ahí de lo que se trata es de comprender qué sentido, qué significado tiene para la persona la acción, y con qué finalidad está orientada esa acción. Es decir, me orientan intereses económicos, me orientan intereses afectivos, me orientan valores. Es más interesante, digamos, descubrir estas intenciones de las acciones que tratar de identificar la ley del comportamiento humano. Por eso, desde la concepción que nosotros desarrollamos, es muy importante desarrollar o producir investigación que tenga un alcance descriptivo antes que explicativo o predictivo. Tratar de identificar las cosas tal cual suceden, cómo son. Esto nos permite también confrontar con las normas, ¿no? Lo clásico de la sociología del derecho es esa confrontación entre hechos y el derecho. Y para esto, y no quedarnos con esta aparente simplicidad que tiene que ver con realizar una tarea de describir las cosas como son y confrontarlas con el deber ser, sumamos
un trabajo que desde hace mucho tiempo lo utilizamos, pero que nos permite hacer ejercicios propios del campo de la sociología jurídica en el campo de la infancia. Este trabajo al que me voy a referir creo que se podría aplicar en cualquier ámbito. Es decir, si alguien quisiera hacer sociología jurídica en cualquier tema, es decir, ¿cómo puedo identificar que lo que estoy haciendo es propio del campo de la sociología jurídica? O por el contrario, lo que estoy haciendo es propio del campo de la filosofía. O lo que estoy haciendo es simplemente un abordaje jurídico. ¿Cómo distinguimos esto? Es bastante complejo el tema, porque siempre hay zonas grises, ¿no? Si definimos al derecho, podemos ver que muchas veces nuestra definición podría coincidir con la definición del campo o el objeto de estudio de la sociología o de la filosofía. Pero lo que hace el autor que nosotros seguimos hace mucho tiempo, que escribió, se llama Uwe Rottleiner, es un alemán que escribió en un libro que se hizo en homenaje a Renato Treves, que nosotros consideramos como el fundador de la sociología jurídica en Argentina, y en Europa también se lo reconoce como una figura trascendental, como un profesional trascendental en este campo. Bueno, voy a ver si puedo llegar un poquito a describirles eso, pero no me quiero ir del hilo de lo que venía diciendo. Este autor, Uwe Rottleiner, escribe en un libro que se hace en homenaje a Renato Treves, finalizando la década de los 80, y el título del trabajo se llama Sociología de las ocupaciones jurídicas. No hace referencia a operadores del derecho. Hay muchos que dicen operadores como si fueran máquinas. No, somos profesionales, somos abogados, somos docentes, cumplimos un rol o una función como defensores, ¿no? Como operadores. Entonces habla de ocupaciones jurídicas. Y lo primero que desarrolla es cuál ha sido el campo propio de la sociología jurídica. Y él reconoce una primera etapa que la denomina como enfoque teórico normativo. En esta primera etapa, ¿qué han hecho los sociólogos del derecho? Han trabajado con 6 nociones. Una es diferenciar cumplimiento de aplicación. ¿Quiénes cumplen normas? ¿Quiénes las aplican? Otra es diferenciar efectividad de eficacia, es decir, una ley se propone un objetivo. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? ¿Ha logrado la efectividad que esperaba? La eficacia involucra elementos que tienen que ver con el orden de lo económico, es decir, qué cantidad de recursos en términos económicos necesito para alcanzar esos objetivos. Y otra, que todas hemos estudiado también y la hemos visto en los manuales y tratados de derecho constitucional, la diferencia entre validez y vigencia normativa. Es decir, una ley puede estar sancionada, válida y demás, pero no tiene vigencia. Es decir, que nos tenemos que ocupar de conocer si esas normas en ámbitos determinados, acotados de estudios, tienen vigencia o no la tienen. Entonces, estos serían como los 6 conceptos elementales de un primer enfoque teórico normativo. Después, el autor refiere un enfoque teórico del conflicto. ¿Por qué? Porque se empiezan a introducir las cuestiones relativas al acceso a la justicia impulsados por un movimiento que surge en Florencia en la década de los 70. Hay trabajos en Estados Unidos y en otros lados vinculados a este movimiento de acceso a la justicia, pero yo quiero decir que la influencia, por lo menos lo que se refiere en el campo de la sociología jurídica, es la influencia que ha tenido un equipo de trabajo que desde Florencia ha producido muchísima tomos, no sé cuántos, vinculados al acceso, que tenían a la justicia, que tenían que ver con una propuesta de mejora al funcionamiento de la administración de justicia como política jurídica, que ya por ese entonces se encontraba, digamos, eh, abarrotada. Es decir, ya la administración de justicia tenía inconvenientes para despachar, para resolver en tiempo, o sea, el problema de los obstáculos propios era el tema que se advertía y entonces se proponían
cuestiones, a cómo superar estos obstáculos. Dentro de ese enfoque, también lo que se señala especialmente es que corresponde a quienes se ocupen de indagar respecto a las cuestiones de acceso a la justicia, identificar cuáles son los conflictos que llegan a los tribunales y cuáles no, y por qué no. Bueno, por eso en algún momento se pensó en los beneficios de litigar sin gasto, es decir, bueno, hay gente que no accede porque no tiene los recursos económicos, hay gente que no accede porque resulta que le resulta más oneroso litigar que el conflicto no se resuelva. Hay gente que vive en lugares muy alejados de los lugares donde se encuentran los tribunales, por eso se piensa en la creación de las casas de justicia o espacios alternativos más cercanos a la población. Los tiempos que tienen que ver con el retardo de justicia, cómo lograr que los procesos se resuelvan más rápidamente y así. Y un tercer enfoque, para ir cerrando, que tiene que ver con las profesiones jurídicas. ¿Qué le interesa al sociólogo del derecho en este sentido? Tiene que ver con todo lo que vemos como estudios de derecho, los colegios de abogado, planes de estudios, es decir, cómo se forman los abogados, cómo se forman los jueces, todos estos tipos de cuestiones para poder hacer una descripción del perfil de las ocupaciones jurídicas. Así que básicamente estos son 3 posibles enfoques para trabajar desde la sociología jurídica, como yo les decía, cualquier tema, y nosotros lo utilizamos mucho para trabajar en el campo de temas vinculados a niñez y adolescencia. No sé si quieren hacer alguna intervención o sigo presentando un ratito más y después hacemos preguntas. Laura, ¿cómo organizás Sí, yo por chat les dije a los presentes, a los participantes, que me hagan las preguntas. Yo acá tengo una pregunta para hacerte y que sería, ¿cuál es la ventaja de este enfoque de la sociología jurídica para investigar un tema? En este caso, el tema que nos ocupa a todos los que estamos acá presentes es infancia y adolescencia. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué te aporta? Y te aporta el conocer las cosas como son. Yo voy a poner un ejemplo que en algún momento fue muy polémico, pero cuando yo construía esta noción de interés superior del niño, preguntando a los distintos actores y profesionales que ya les referí, una respuesta en el caso puntual de la adopción fue, digamos, yo le pregunté cuáles eran los criterios que utilizaba, ¿no? Para determinar algunas cuestiones. Y entonces, esta persona me respondió, yo elijo aquellas personas que tienen más afinidad con mi forma de ver la vida que otras, ¿no? Porque yo le preguntaba cuáles eran los criterios que utilizaba para seleccionar a los candidatos o adoptantes, ¿no? Y agregó, y esto tiene que ver con racionalidad jurídica. Ustedes se sorprenden con una respuesta así, otros me han dicho, yo le doy la mano a una persona y me doy cuenta si es buena o mala persona, yo la miro a los ojos. Bueno, cosas que uno dice, esto en una sentencia es muy difícil de leerlo. Esto en un manual de derecho o en un libro no aparece. Y creo que tiene que ver con decir las cosas como son, ¿no? Es conocer las cosas como son, es conocer la subjetividad de los jueces, todos sabemos que la tienen todos, tenemos nuestras valoraciones, ideologías, creencias, todo esto funciona al momento de tomar decisiones. De lo que se trata es de conocer esas dimensiones que en principio no aparecen explícitamente, pero sí implícitamente, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, entonces, esto a mí me llevó a también hacer algunas reflexiones en torno a la imparcialidad de los jueces, poner en duda esto, porque, y alguien me dijo, bueno, pero los jueces de ninguna manera actúan a partir de la subjetividad que usted menciona. Y yo digo, bueno, a mí me respondieron que sí, bueno, es un juez, no lo debería haber dicho nunca. Bueno, lo dijo, ¿no? Entonces yo creo que
La sociología jurídica con esta o cualquier otra técnica, yo me refería a la entrevista, pero también se puede usar la observación participante. Digamos, muchas veces, a ver, tenemos reglamentos de cómo funciona la justicia, para la administración de justicia, el horario de funcionamiento de un tribunal de 7:30 a 13:30, cosas formales que uno si se parara frente a la puerta de un juzgado a ver si se respeta ese horario o no, quiénes ingresan 7:30, quiénes se van a las 6 de la tarde, quiénes, digamos, sí, está bien, la norma dice una cosa, pero en los hechos, o sea, la categoría de lo formal y lo informal es muy importante. Entonces me parece que nos permite conocer las cosas como son, no como deberían ser, que es el deber ser, ni como suponemos que es, ni como quisiéramos que fuera. Entonces, es como un ejercicio también que nos permite diferenciar el plano real del ideal del normativo. Cuando hacemos trabajo de investigación tenemos mucha, por esto del deber ser, tendencia a decir, porque deben hacer tal cosa, y nosotros no somos legisladores, nosotros simplemente como investigadores estamos queriendo conocer y describir cómo son las cosas, son así. Ahora, si yo al final quisiera decir, me gustaría que fueran diferentes, como, ¿no? Pero en el momento de investigar es describir las cosas como son. ¿Esto qué permite? También la sociología jurídica podría ser una herramienta para los jueces, para los legisladores. Es decir, ¿cuántas veces criticamos tal vez la tarea de un legislador? Digo, dice mucha gente, bueno, se sancionan leyes y no se analizó el impacto que tiene regular las cosas de esta manera en algún sector. O lo que implica poner en funcionamiento, no sé, en materia de niñez y adolescencia, en algún momento, mediante la ley se creaban estructuras. Bueno, ¿se tenía en claro todo el presupuesto que se necesitaba para contratar los recursos humanos, para alquilar edificios o comprarlos, digamos? Todo esto se hace como un estudio de impacto de una legislación. Es decir, puede ser el sociólogo o el sociólogo del derecho alguien que le brinde alguna información valiosa, ya sea en términos cualitativos o cuantitativos, porque quiero decir que no hay que desmerecer, por el contrario, lo valioso de los datos cuantitativos, ¿no? Es decir, lo cuantitativo solo podríamos criticarlo, porque muchas veces, sí, nos dice el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, y solamente no está contextualizado históricamente, o no está contextualizado sociológicamente, políticamente, algo le falta para comprender eso, pero siempre es algo muy representativo de lo que está sucediendo y nos es de utilidad para tomar decisiones. Entonces, yo creo que lo ideal es el trabajo cuali cuantitativo, es decir, sí, que se complementen, ¿no? Para permitirnos este acercamiento a las cosas como son. Diría que es eso, básicamente, no como deben ser. Bien, que estamos muy acostumbrados a esa formalidad del deber ser, pero bueno, lo que queremos y los seres humanos queremos es que ese deber ser sea, ¿no? Y entonces me parece que la actividad del sociólogo jurídico tiene mucho para decir y mucho para incidir en esa transformación. Y hablando de la transformación, me gustaría que les des unos minutos al congreso que se está por hacer, de investigación sociojurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el próximo 18 y 19. Me gustaría que compartas un poco la cuestión de la interdisciplina, ¿no? En ese congreso federal sí. ¿no? Sí, nos gusta mucho trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Y cómo lo hacemos? Yo puse un primer ejemplo vinculado a la adopción, donde les decía, bueno, entrevistábamos también a psicólogos integrantes de equipos de adopción en ese momento, para saber también qué significaba para ellos una expresión jurídica como es interés superior del niño. Pero también puede ser qué significa para ellos la escucha. Entonces, lo que
hicimos concretamente para este congreso, me pide Laura sobre el cual hablar, es primero convocarlo como federal. Nos importaba que participen de todas las provincias del país, ya sea profesionales que trabajan en organismos vinculados a la niñez, en el Poder Judicial, en los distintos fueros, en equipos interdisciplinarios, licenciados en psicología, en comunicación, en trabajo social, es decir, toda la gente que tiene para aportar no solo su experiencia, sino su mirada. Entonces, por eso también se introdujo en el Congreso un panel, hay 3 paneles, donde, bueno, yo después les puedo compartir el cronograma, pero el panel interdisciplinario que lleva por título Teorías y Prácticas Interdisciplinarias en torno a la niñez y a la adolescencia. Hola. ¿Se sigue escuchando? No, porque se cambia mi pantalla, ¿estamos bien? ¿Me siguen escuchando? Sí, se salió por un momento, pero volvió. Bueno, venimos trabajando con psicoanalistas y con psicólogos distintas temáticas, por ejemplo, como infancia trans y niños con autismo. Entonces, bueno, hay un panel donde va a participar la profesora titular de la Cátedra de Autismo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, con la finalidad de compartir experiencias del trabajo con niños autistas. Lo que hicimos el año pasado, en este año va a ser, digamos, práctica. El año pasado lo que hicimos, y a principio de este año en distintos espacios institucionales, es analizar la ley de trastorno del espectro autista y fundamentalmente las críticas que provienen del campo de psicoanálisis en relación a las teorías conductistas que subyacen en la ley. Es decir, y esta mirada solo nos la puede aportar alguien que maneja las teorías del psicoanálisis. Entonces, bueno, para darle continuidad a ese trabajo, ahora vamos a focalizar en las prácticas. Incluso interesante, les adelanto que quien va a exponer en ese panel, que es la psicoanalista Silvia Tendlers, ha escrito muchos libros de interés para el derecho, por ejemplo, más que nada para la criminología, quién mató al asesino, o de qué sufren los niños que sufren, escribió sobre psicosis en la infancia, es decir, una persona con amplia experiencia en temas de psicosis y autismo en la infancia. Y ella también va a introducir el desafío que se presenta en este contexto para los psicoanalistas y psicólogos de trabajar con niños con autismo a través de una pantalla, es decir, utilizar los recursos virtuales bueno, en fin, eso es un tema. El otro tema es la teoría en torno a la infancia trans, es decir, qué teorías subyacen en el tratamiento de clínico con personas trans o con niños y adolescentes trans. Y después tenemos en ese panel a un especialista en salud mental que se va a referir, va a poner el foco más en las cuestiones de vulnerabilidad y pobreza, es decir, lo que produce la desigualdad estructural en algunos sectores de la población y su impacto en términos de salud mental. Después tenemos eso como lo interdisciplinario. Claro, a mí me parece interesante, tal cual, que ver la perspectiva de la investigación sociojurídica desde también el abordaje interdisciplinario, ¿no? Me parecía que a veces los abogados nos contentamos con hablar entre nosotros como, digamos, si supiéramos de todos los temas, y bueno, la verdad es que principalmente en infancia y adolescencia tenemos que ser sumamente cuidadosos y bueno, y tener esta posibilidad de apertura, ¿no? Hacia la interdisciplina desde la investigación, ya lo hacemos desde los equipos de intervención y desde, bueno, la administración de la justicia en la investigación es imprescindible también.
El tiempo es súper tirano y se está acabando esta sesión, esta reunión. Así que nos vamos a quedar con ganas un poco de seguir escuchándote, pero bueno, tenemos para escucharte y escuchar a la gente que convocaste para el congreso de allá de la Facultad de Derecho de la UBA.